Bien, entonces tenemos aquí este otro tema. Este tema es, digamos, un elemento de final de frase, una expresión de final de frase que es muy, muy común y seguramente lo habrán escuchado muchas veces si consumen material audiovisual en japonés. Vamos a poder nosotros utilizar esta expresión que es de sho al final de frase para indicar una suposición, para indicar una predicción. ¿Mm? Por ejemplo, lo que en español diríamos con probablemente, ¿vale? Entonces, podemos utilizar este de show después de verbos, adjetivos en i, en sus formas cortas, tanto en su forma afirmativa o negativa. Por ejemplo, tenemos aquí la frase, no sé si me podrías ayudar, Ivana, la primera, por favor. はい、はい。明日は雨が降るでした。降るでしょう。Ujú. 明日は雨が降るでしょう。 Lo 明 de 日 abajo は también. 雨が降るでしょう. No, no, está bien ahí, la primera, perdón, la uno. Entonces, esta frase está en presente, ¿ok? Ame ga furu de sho, ¿no? Quiere decir probablemente mañana llueva. Ashita wa ame ga furu de sho. También podemos utilizarla en su forma negativa, el verbo que va antes de desho. Y podemos decir, ashita wa ame ga furanai desho. Probablemente mañana no llueva. Recordemos que esta expresión de final de frase de show indica justamente una suposición, una predicción, ¿no? Por lo cual no tenemos que dar al 100% confirmado que lo que decimos antes de show es algo que es ya tangible, o sea, algo que ya ha sucedido. Al contrario, no tiene que ser todo visto como una suposición, una predicción. Luego tenemos, estos ejemplos serán con un verbo, el verbo juro, que es un verbo en U. Vamos a ver ejemplos con el adjetivo en I. No sé si me ayudarías, Jenny, con la lectura, por favor. はい。¿Sí me escuchó? Sí, sí. Ah, qué bueno. A ver. Hokkaido wa samui desho. Hokkaido wa samui desho. Esto significa, ¿no? Probablemente hace frío en Hokkaido. Hokkaido wa samui desho. Y con desho, que sigue después a los adjetivos en I, vemos como no hay ninguna modificación del adjetivo, se utiliza tal cual lo vemos ahí. También lo mismo si tenemos la forma negativa del adjetivo. Por ejemplo, podemos decir Hokkaido wa samukunai desho. Probablemente no hace frío en Hokkaido. ¿Vale? Y tenemos samukunai, que es la forma negativa corta de la conjugación de samui. ¿Vale? ¿Y desu ka? Kokomade. はい。 はい。 Ok. Entonces, a ver, la primera parte de la regla sería, ¿no? Utilizar los verbos en su forma corta, tanto afirmativa o negativa. Al mismo tiempo, utilizar los adjetivos en i en su forma corta, tanto afirmativa como negativa. ¿Y desu ka? はい。 Vamos entonces a ver la siguiente. Ok. Aquí también es muy importante esta explicación. Dice, the show podría también seguir a las bases de los adjetivos en na y a sustantivos. Aquí es importante que lo que indica son que siga las bases de los adjetivos. Es decir, que no hay que quitarle no hay que quitarle simplemente el na que ya de por sí no está, sino que sigue a las bases. Y las bases de los adjetivos es la parte del adjetivo que no cambia. Entonces, tenemos aquí, ¿no?
Em, no hay intermediarios entre lo que tienen aquí las bases de los adjetivos y lo que va antes de desho. O sea, no hay una partícula. No se dice, por ejemplo, ski ni desho, sino que está directo, ¿ok? Base del adjetivo seguido con la expresión. Entonces, lo mismo va a suceder con los sustantivos, ¿ok? No hay nada de yo o no de yo o da de yo, ¿no? Directamente palabra y de yo. Por ejemplo, si tenemos aquí el adjetivo en na, ¿cómo vamos a leer, Dylan? はい、山下先生は魚が好きでしょお好き、じゃな、じゃないです。じゃないでしょ Ujú. Yamashita sensei wa sakana ga suki desho o Yamashita sensei wa suki janai. Yamashita sensei wa sakana ga suki janai desho. No, probablemente el profesor le gusta el pescado o probablemente al profesor no le gusta el pescado. ¿No? Entonces vamos a ver cómo la estructura con el adjetivo en na, que es ki, en este caso en su forma corta, y no tiene ningún intermediario, ¿no? Vamos a ver la parte de sustantivo. Por favor, si podrías leer, Brenda, si es posible. はい。あの人はオーストラリア人でしょお、あの人はオーストラリア人じゃないでしょ Ano hito wa Australia jin desho o ano hito wa Australia jin janai desho. Tenemos aquí Australia jin, que es un sustantivo. Y como podemos también ver, no hay intermediarios entre la palabra y la expresión. ¿Vale? ¿Sí se entiende hasta aquí? はい。 Vamos entonces a tener en cuenta esto. No sé si desean hacer capturas de esta diapositiva, por favor, y luego de la siguiente, para que la envíen en el grupo. Onegaishimasu. Hey, gracias. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? La parte de la formación sobre todo y la parte del significado, que es lo más importante también en este aspecto. Vamos a ver esta siguiente diapositiva, ¿ok? Que también es bastante importante porque nos indica, ¿no? De que las frases que ya se elaboran de por sí con the show pueden volverse preguntas. Y tal cual habíamos visto en la segunda semana del curso hace muchos meses, vamos a transformar una frase afirmativa a una frase interrogativa, incluyendo la partícula K. Entonces tenemos aquí que cuando tenemos esta estructura, cuando encontramos esta estructura de Shoka, vamos a tener que comprender que la frase es creada con esa forma para invitar o para incitar a que alguien opine sobre algo o para pedirle la conjetura de a una persona respecto a un tema en específico. Por ejemplo, tenemos aquí Nihongo to Kankoku to dochi no hou ga muzukashii deshou ka? ¿Cuál crees que es o cuál pensarías que es más difícil, ¿no? Entre japonés, coreano, ¿cuál es, no? Es la que más difícil, ¿vale? Entonces, pedimos una opinión, ¿no? Estamos realizando una pregunta de por sí, pero con la estructura de Shoka, ¿no? Para indicar, digamos, vamos a decir así, como para expresar o para dar a entender esta sensación de probablemente, capaz no tenemos las herramientas para saber cómo es,
no, capaz no tenemos las herramientas para realmente decir, mira, es más difícil el japonés, porque capaz no conocemos el coreano, entonces no podríamos decir si realmente es más fácil o no. Pero según tú, probablemente, ¿no? ¿Cuál es el más difícil? Nihongo to Kankokugo to dochi no hou ga muzukashii deshou ka? ¿Y desu ka? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yeah. Bien. Ok. Entonces, solo una última precisación es que la forma corta de desho va a ser daro, daro, como la vemos aquí. Y vamos a poder utilizar esta forma para formular predicciones o hacer análisis con cautela, sobre todo cuando está antes de estructuras con to, omo y más, o to, ite y más, que ya hemos visto. Entonces, para decir, ¿no? Yo pienso que Takeshi probablemente, yo pienso que a Takeshi probablemente le interese eso. No sabemos qué es eso, pero queremos decir ese tipo de frases, ¿no? Podríamos incluir o estructurar esto en japonés. Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. ¿Ok? Daro to omoimasu. Porque recuerden que antes de estructuras como to omoimasu o to itemasu, ¿no? Estructuras de ese tipo, requerimos siempre la forma corta. Sí, sí, recuerdan esta parte, ¿no? De estructuras de citación. Hi. Mm. Hi. Entonces, por ejemplo, aquí tienen que ver esa situación, se tienen que recordar que cuando mezclamos estructuras ya un poco más complejas, hay que recordar, ¿no? qué es lo que viene antes, qué forma viene antes, en ese sentido, ¿no? De una estructura en la cual necesita la forma corta. Entonces, por eso es que en estas clases yo les doy este tipo de pequeñas notas, que yo las llamo pequeñas notas, en la cual les digo, mira, la forma corta es esto. O por ejemplo, cuando les dije en la clase anterior, la forma corta de deshta es datta. Porque es necesario tenerlas en cuenta por si queremos luego utilizar otras estructuras más complejas, como por ejemplo esta, ¿no? Kyomi ga aru daro, probablemente le interese. To omoimasu, pienso que. Entonces, daro es la forma corta de desho, la cual aquí no se podría utilizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Hi. Jaime-san, entonces, a ver, yo aquí tengo esta otra última explicación. Dice, en conversaciones coloquiales se puede usar desho con la entonación interrogativa ascendente y casi a menudo pronunciada como si fuese desho, o sea, más corta. Cuando lo que se quiere es comprobar si su interlocutor está de acuerdo en que se ha comprendido correctamente lo que se acaba de decir. Por ejemplo, aquí es muy comparable a la partícula ne. Recuerden que cuando vimos la partícula ne hace unos meses, les dije que ne al final de frase viene siendo como nuestro no de pedir confirmación del español. Por ejemplo, cuando les digo, se comprende, ¿no? Está fácil, ¿no? Ese no sería el ne en japonés. En estructuras más coloquiales aún, se va a escuchar mucho más a menudo de sho al final de frases. Por ejemplo, John, Kankokugo ga wakaru desho? Kore yonde. Entonces aquí lo que decimos es, John, tú entiendes, perdón, Chugakugo, tú entiendes chino, ¿no? ¿Podrías leer esto, por favor? Es más coloquial, ¿no? Shugokugo ga wakaru desho. ¿Ok? Entonces está haciendo una especie como de estructura un poco, sí, en el contexto más íntimo, coloquial, capaz John es un amigo o es un familiar, no sabemos, pero con The Show se da a entender, es como que igual mantiene su significado principal de probablemente, pero es algo que, digamos, es bastante parecido a el ne que habíamos visto hace algunas clases. ¿Vale? Eso también es muy útil, así que
háganle una captura. Muy útil también porque es muy usado. Muy usado este tipo de estructura. Usualmente, repito, pronunciada de forma corta. De show, más no de show, ¿vale? はい。Ujú. Vale. Disculpen mi perro. Bien, entonces vamos a ir viendo toda un poco de estructuras, un poco de ejercicios en este caso. No nos queda mucho tiempo, así que seguramente vamos a retomar el día de mañana, ¿vale? Yo aquí tengo un mapa con algunas ciudades y tengo el clima, ¿no? Tengo las previsiones meteorológicas. Entonces, lo que dice el enunciado es que aquí está el pronóstico del clima para mañana. Mira el mapa y juega el papel del meteorólogo y di las previsiones meteorológicas para cada ciudad. Entonces, habría que tener en cuenta cómo se dicen ciertas cosas. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo se diría caliente, cálido en japonés? ¿Cómo lo hemos visto? Atsui, Ujú, Atsui. ¿Cómo se diría frío? Samui. Samui. Ok. Aquí vamos a tener que hacer una pequeña diferencia entre Atsui y Atatakai, ¿vale? Porque tenemos dos palabras. Atsui es de por sí caliente, ¿vale? Hot, lo que estaría escrito aquí con hot. Atatakai, en cambio, sería más la palabra más adecuada para decir cálido, ¿ok? Atatakai. Entonces, vamos a utilizar esa. Atatakai. Anótenla, por favor. ¿Ok? Y luego necesitaríamos la palabra para cool. Cool en el sentido de, no de personalidad, sino como vemos acá, ¿no? De clima. En japonés es suzushi, suzushi, que vendría siendo fresco, ¿no? En español, refrescante. Suzushi. Ay, ¿qué es acá? はい。¿Cómo vamos a decir grados, no? Porque tendríamos también que indicar los grados aquí en la temperatura. Grado en japonés es do, y va acompañado después del número. Por ejemplo, si aquí tenemos 20, ¿cómo es el número 20? Niyu, Ok, y si añadimos el sufijo de grado, ¿cómo quedaría? Niyu do, Exacto. Ujú. Nijudo, nijudo. Entonces, cuando vamos a tener que preguntar y decir, ¿no? Que mañana probablemente vamos a usar el Cairo, que es el número 1. Mañana probablemente en el Cairo va a estar fresco y va a haber 18 grados. ¿Cómo creen que quedaría la estructura a utilizar? A ver, organicemos un poco la información. Cairo se dice igual en japonés, Cairo.
A ver, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la primera palabra que vamos a decir? Pensemos en cómo lo diría alguien que trabaja, ¿no?, en la oficina meteorológica. ¿Cómo diría en español, ¿no?, para decir, indicar el pronóstico del clima para mañana? Ashita no tenki. Exacto, pero habría que especificar la ciudad, ¿no? Entonces vamos a decir hasta Cairo no tenki wa, y luego vamos a decir, ¿no?, la palabra fresco y los grados. ¿Cómo sería? Ashita Kairo no tenki. Hachiyi. No. Hachiyu. Entonces tenemos la Do. palabra fresco. ¿Cómo se decía fresco? Suzushi, por favor anótenlas porque vamos a utilizarlas más de una vez. Suzushi y Atsui de caliente, de hot, esa es la palabra Atsui. Mientras que si queremos una palabra que signifique cálido un poco más específica, sería Atatakai, y frío, Samui. Sería Ashita Kairo no tenki wa Hachiyu Suzuki. Primero es la palabra fresco y luego los grados. Y el adjetivo es Suzushi y Suzushi. A ver, como está primero el adjetivo, ¿no? Te dice primero digamos, la sensación térmica, no sé si es fresco, caliente, cálido o frío. Entonces vamos a tener que poner el adjetivo en forma en T. En este caso, quedaría Ashita Kairo no tenki wa tsushikute 18 do ga aru desho. Se los voy a enviar en el chat. Esta que sea, por favor, el modelo a seguir para realizar las siguientes. Bien. Entonces tenemos aquí, esa es la estructura que vamos a tener en cuenta. Hasta Kairo no tenki wa suzushikute 18 do ga aru desho. ¿Y desu ka? ¿Sí? ¿Sí se entiende el porqué de la estructura en ese modo? Sí, más o menos. ¿Sí? Porque habría que ponerlo en el orden que muestra aquí, ¿no? Entonces aquí te dice el ejercicio que primero hay que poner el adjetivo y luego el grado, ¿no? Vamos a tener que claramente hacer una frase con dos elementos. El primero tiene que estar en forma en T y el segundo, ¿no?, es la estructura que indica los grados. Entonces lo que hemos dicho es, mañana el clima del Cairo será fresco y habrá 18 grados. Hasta Kairo no tenki wa tsuzushikute 18 do ga aru. El verbo ga aru, por favor, recuerden qué significa hay, ¿no? Denota la existencia. Garu de sho. Y es garu porque 18 do es una cosa, ¿no? Los grados son una cosa, ¿no? Si fuese una persona es gairu, o si fuese un animal, gairu. ¿Vale? Recuerden, estos son los verbos, los vimos en la diapositiva 8, inicio de diapositiva 8, si no me equivoco, así que si tienen allí algún inconveniente, vayan a ver las diapositivas de esa parte o las grabaciones. Entonces, hemos utilizado aquí the show, ¿no? Porque es como diríamos, ¿no? Probablemente, ¿no? Probablemente, estamos utilizando la parte de la suposición o la predicción, ¿vale? Ahora, no nos alcanza del todo el tiempo para hacer la siguiente, pero si capturan o alguien copia el mensaje que he enviado en el chat,
Mañana retomamos desde aquí e intentamos crear los ejercicios de las siguientes frases. ¿Iraska? はい。いいです。 Jaime-san. Entonces nos quedamos aquí por ahora y nos vemos el día lunes, porque ya mañana nos vemos. El día lunes retomamos desde aquí, ¿vale? Bonito fin de semana, chicos. Mataraishu. また来週。 Chao, chao. また来週。